Listo. Antes que nada, muy buenos días, amigos. Es un gusto para mí el día de hoy estar acá con ustedes. El día de hoy pues vamos a tener un webinar sobre soluciones. Nosotros en fábrica las conocemos como ANPR, pero comercialmente se conoce como LPR acá en toda la región de Latinoamérica. Entonces, es un gusto para mí poder traer esta presentación. Espero que sea de su agrado. Por favor, cualquier consulta, cualquier duda que tengamos, pues ya nos informaron cómo podemos proceder para hacer las consultas. Acá vamos a estar a la orden para poder resolver cada una de las dudas que ustedes tengan. Mi nombre es José Francisco López, yo estoy a cargo del área de ingeniería preventa y postventa directamente para la marca Hikvision. Realmente estamos pues tratando la manera de traer esta modalidad de webinar para cada uno de ustedes para que siempre estén súper activos. Recordemos de que lo que nos está sucediendo a nivel mundial no tiene que realmente dejarnos estancados a nosotros en conocimiento, ¿sí? Aprovechemos este tiempo para poder conocer las soluciones que nos trae en este momento Hikvision para poder seguir aprendiendo y pues vamos a dar inicio de una vez. Bueno, antes que nada, la tecnología LPR ya es una tendencia que se está viviendo en el ambiente, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque hoy por hoy es mucho más fácil poder leer una placa, ¿sí? Es mucho más fácil poder registrar una placa que estar vendiendo una tarjeta de control de acceso, por ejemplo. Estar vendiendo un sticker de control de acceso. O simplemente es más fácil leer una placa que poner a un policía a tomar esos caracteres de una placa para poder generar algún tipo de multa. Debido a eso, Hikvision ha inventado la solución de LPR que nos permite a nosotros pues, poder crear un algoritmo inteligente para poder hacer esa captura de placas que conlleva por eso una captura de acuerdo al tamaño, a la posición, al tamaño de caracteres, a la forma de caracteres de las placas de cada país. Eso es bien importante que lo consideremos. ¿Por qué razón? El algoritmo de Hikvision está diseñado para poder ver todas esas dimensiones de una placa, ¿sí? Eso nos lleva a la siguiente diapositiva. El algoritmo nos permite a nosotros ver directamente la localización de la placa, la orientación, la segmentación de caracteres, ¿sí? Y con esto el sistema hace un análisis sintáctico geométrico. ¿Eso qué significa? De que el algoritmo de Hikvision va a ser muy inteligente para poder medir exactamente la placa que está siendo, en este caso, diseñada para reconocer dependiendo del país. ¿A qué me refiero con eso? Pongamos un ejemplo claro. Tenemos un bus extraurbano o un bus que normalmente en algunos países de Latinoamérica le ponen placa, o mejor dicho, le dejan la placa de donde vino originariamente ese bus. Y normalmente pues vienen de Estados Unidos, ¿sí? Entonces le dejan la placa de Texas a un lado. Pero resulta que la placa también de su país está colocada pues del otro lado. ¿Qué es lo que va a hacer el sistema? El sistema al momento de reconocer que hay un vehículo, porque obviamente es por medio de detección de vehículo de primero, el vehículo va a reconocer que hay un vehículo y rápidamente va a ir a buscar en donde tenga alguna placa. Pero acá se va a topar un inconveniente que va a encontrar dos placas. El algoritmo es tan inteligente que si nosotros le cargamos directamente el firmware para el país adecuado, en ese momento la cámara va a decir, ok, mi responsabilidad es buscar la placa directamente correspondiente al país donde estoy instalado. Pensemos en el caso de Guatemala. En Guatemala, pues ya sabemos perfectamente que va a localizar una placa de Texas y una placa de Guatemala. Entonces, simplemente no tienen la misma, el mismo tamaño de caracteres, la misma forma, y la localización, pues de cierta manera, también puede influir, pero la placa que va a ir a analizar es directamente la de Guatemala. ¿Por qué? Porque le tenemos cargado el firmware para que detecte placas de Guatemala, ¿sí? Y eso nos va a permitir a nosotros poder descartar en algún momento alguna placa que no sea de ese país. Y acá hay algo bien importante. Pensemos en el caso de que en Centroamérica normalmente los vehículos pueden transitar entre países sin tener ningún tipo obviamente pues tienen algún tipo de restricción, pero recordemos de que tenemos
mucho comercio, ¿sí? Entre países. Acá pues no hay ningún problema porque se creó un algoritmo para detectar las placas de la región que comprende desde Guatemala hasta Panamá. Entonces, las placas directamente de Centroamérica van a estar siendo reconocidas a través de un mismo algoritmo y un mismo firmware. Eso es bien importante que lo consideremos. ¿Cuáles son los desafíos que encontramos al momento de tener una detección de placas? Definitivamente los que vemos en la imagen, ¿sí? Una imagen borrosa, una mala resolución, definitivamente los contrastes pueden ser que varíen un poco y hay objetos, o en este caso, cintas que le colocan a las placas que evitan que las personas, o en este caso los dispositivos, puedan leer esas placas. Eso ya son directamente situaciones que salen de nuestro control total, porque recordemos de que nuestro sistema está diseñado para poder leer placas y obviamente pues no tengan ningún tipo de obstáculo, ¿sí? Los obstáculos como por ejemplo que si la placa está dañada, que si está torcida y todas esas cosas, no hay ningún problema, porque al final de cuentas la cámara logra cumplir todos esos desafíos. Pero ahora si hay una persona que definitivamente le pone algún sticker de los que logra cubrir directamente la placa y no logran ver los caracteres, eso ya definitivamente sale de nuestro control. Ahí sí ya no se puede hacer mayor cosa. Las tendencias que se dan, recordemos de que esto es un tema para poder controlar directamente tanto ingresos, ¿sí? Como también circulación de vehículos. Este algoritmo lo estamos utilizando tanto para poder generar multas, como también para poder generar, en este caso, alguna base de datos y poder actuar sobre eso, ¿sí? Normalmente nosotros tenemos una tasa de captura, ¿sí? Aproximadamente los sistemas pueden reconocer placas en un 98%. Esto, voy a hablar rápidamente de esto. Nosotros, el algoritmo nos permite tener una excelente captura de placas. Si la placa, pues en el fondo de la placa tiene algún tipo de imagen, como por ejemplo el caso de Guatemala, de que tiene el fondo de Tikal, ¿sí? Y ahí no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque al final de cuentas nosotros estamos reconociendo caracteres y ya tenemos bien desarrollado el algoritmo que nos permite a nosotros pues hacer ese reconocimiento. El trabajo que se hizo por parte de Hikvision y en este caso pues también nos apoyó prácticamente Incomex en poder hacer esa captura de placas fue que se montó una cámara y con eso nosotros pudimos llegar a poder reconocer o poder capturar hasta 20,000 placas. Esas placas o esas fotografías se enviaron directamente a casa matriz, que es Hikvision, y se hizo el algoritmo, se desarrolló el algoritmo para poder llevar a cabo pues este perfecto match de reconocimiento de placas, ¿sí? Y así es como lo hemos logrado pues obtener de buena manera un porcentaje de efectividad bastante alto. Nosotros normalmente mencionamos de que tenemos un porcentaje de captura del 98%, ¿sí? Pero como les digo, eso va a depender de cómo configuremos nuestra cámara. Y eso vamos a aprenderlos el día de hoy. Los escenarios realmente, acá mencionamos algunos escenarios, pero recuerden, los escenarios quedan directamente a criterio de cada una de las personas en donde lo quieren utilizar, porque lo pueden utilizar para temas de tránsito, lo pueden utilizar para control de acceso, lo pueden utilizar para entradas a residenciales, etcétera, ¿sí? Eso realmente queda a cargo de cada uno de ustedes. Bueno, pasando con esto, creo que se está moviendo solo esto. Tenemos ya directamente cámaras de la serie 7 que nos permiten a nosotros tener el algoritmo interno, ¿sí? Y esto es bien importante. El tema de la inteligencia artificial desarrollada en estas cámaras nos permite tener la cámara para poder hacer la función totalmente standalone. ¿Qué significa? De que no necesitamos nosotros ningún software de terceros para poder desarrollar esta analítica. La analítica la hace directamente la cámara. Eso nos permite a nosotros pues tener, se me está moviendo esto, creo que está como que con tiempo. Bueno, nos permite a nosotros tener un desarrollo del algoritmo a través de la misma cámara. La cámara
hace la analítica, ¿sí? La cámara nos permite a nosotros gestionar base de datos, nos permite a nosotros analizar la placa, nos permite hacer la captura de la placa y nos permite a nosotros también tener un tema de sistema de control de acceso. Todas esas funciones las hace directamente las cámaras y eso lo que nos da a nosotros es el tema de poder ofrecer una solución a bajo costo, ¿sí? Y sin necesidad de implementar muchos dispositivos. Los NVR recomendados para esta solución, permítame amigos, yo creo que esta presentación tiene como que tiempo, no sé, que se está moviendo solita. Bueno, vamos a poner otra vez a correr. Los NVRs recomendados para este tipo de cámaras, se recomienda que se utilicen los NVRs de la serie K o de la serie I, a partir de los modelos de la serie 76, 77 y modelos de la serie 96. Con eso nosotros podemos ya llevar a cabo pues una solución muy buena para poder soportar estas cámaras y con eso poder tener el desarrollo directamente de la visualización de la captura de placas a través de estos NVRs, ¿sí? Consideremos que si en algún momento ustedes solamente quieren utilizar la cámara, pueden colocarle una micro CD y pueden colocar la cámara a empezar a hacer capturas y necesitan una computadora, puede ser de las más comerciales, para poder llegar a hacer las configuraciones previas y dejar la cámara ahí, ¿sí? Y cuando ustedes quieran ya ir a sacar esa data que ya se ha obtenido por medio de las cámaras, ya se pueden volver a conectar y listo, pueden volver a sacar toda esa información. ¿Por qué les mencionamos esto? Esta es una solución que nos ofrece a nosotros Hikvision a un bajo costo, para poder tener esta captura de placas, poder tener un sistema de control de acceso y por medio de una cámara que pueda hacer todas las funciones. Nosotros no le estamos exigiendo a ustedes un servidor robusto para poder implementar un software y tampoco les estamos solicitando a ustedes que puedan pagar un costo de una licencia carísima para poder tener ese desarrollo de algoritmos de reconocimiento de placas, sino que solamente con la cámara ya podemos tener todas esas funciones. Eso es bien importante que lo consideremos. Parte de la instalación, acá es donde ya empiezan los retos directamente de la solución. ¿Por qué? Porque esto nos permite a nosotros poder ir viendo cada una de estas cosas que tenemos que considerar, como por ejemplo la velocidad de los vehículos, la posición de la placa, ¿sí? La contraluz que podamos tener, la estabilidad de la construcción. Eso es bien importante que lo consideremos. Muchas personas piensan que pueden utilizar directamente alguna base donde pensemos en el caso de una base, en este caso de una talanquera, ¿sí? Las talanqueras normalmente tienen una vibración y al momento que nosotros instalamos la cámara en una talanquera, puede ser que esta vibración que se genera al momento de estar abriendo o cerrando la talanquera nos genere una inestabilidad de la imagen y no nos permite hacer una captura pues muy eficiente, ¿sí? Entonces eso de cierta manera puede influir. Entonces sí se requiere que sea la ubicación en un lugar en donde esté muy estable, que no nos permita en ningún momento tener algún tipo de vibración fuerte el sistema. Las condiciones climáticas pueden afectar de cierta manera, ¿sí? Porque sí, definitivamente en una lluvia vamos a poder hacer la detección sin ningún problema, ¿sí? Pero en condiciones en donde hay ya una tormenta, definitivamente ya va a ser un poquito complicado porque ya vamos a tener pues esas condiciones climáticas en contra. Los retos principales, la contraluz, ¿sí? Esa es una de las cosas principales que muchas personas se quejan de que dicen, yo instalé una cámara para poder grabar, porque ojo, normalmente estamos acostumbrados a instalar cámaras para poder grabar la placa. Y al momento que nosotros queremos ir a hacer una búsqueda, tenemos que directamente meternos al equipo de grabación e ir a buscar dentro de las 24 horas de grabación todas las placas que tengamos grabadas. No es un reconocimiento, es una grabación, es un video que vamos a ir a ver directamente la placa. Eso definitivamente hace un poquito tedioso y un poquito difícil poder hacer la búsqueda de una placa en específico. Mientras que se imaginan ustedes poder tener la capacidad de poder solamente teclear el número de placa que nosotros queremos buscar y ya nos sale directamente el video relacionado o la foto relacionada con ese vehículo. Eso es mucho más sencillo, ¿sí? Pero, ¿cómo evitar esta parte? Hoy vamos a aprender a ver cómo evitar directamente la contraluz de estos dispositivos. Ok, continuando con esto, acá tenemos directamente dos ejemplos, ¿sí? De dos capturas de placa.
Hay algo bien importante que tenemos que tomar en cuenta, que al momento de hacer un reconocimiento de placas, definitivamente la luz nos ayuda muchísimo, pero también nos va a ayudar bastante el tema del ángulo en con que se está instalando la cámara, ¿sí? La cantidad de tiempo de exposición y de igual manera la cantidad de píxeles que tengamos dentro de la imagen para poder hacer esa captura, ¿sí? Eso también nos va a ayudar mucho en la noche. Pero acá hay algo bien importante. Muchas personas nos dicen, quiero poder tener un dispositivo que nos permita a nosotros poder tener una captura de placas eficiente, pero también quiero ver el color del vehículo. Quiero ver todo el parámetro directamente o toda la escena definida. Acá hay algo bien importante que tenemos que considerar. El sistema de reconocimiento de placas, nosotros lo diseñamos para poder reconocer placas, ¿sí? Por eso ustedes ven la imagen del lado derecho que a nosotros nos permite ver a detalle muy bien la placa. Pero si se pueden dar cuenta, el vehículo no se está viendo como que en su totalidad. Ahí sí es recomendable podernos apoyar de otra cámara. Puede ser una cámara de la serie 5 que nos permita poder tener una solución de Dark Fighter para poder tener incluso una imagen con color en un ambiente muy oscuro. Con eso nos podemos apoyar muy bien en ambientes donde la iluminación es bastante escasa, ¿sí? Entonces las cámaras, ojo con esto, están diseñadas para podernos dar una excelente captura de placas, ¿sí? En el día, pues sabemos perfectamente que la cámara va a ver todo el entorno como estamos viendo acá, sin ningún tipo de inconveniente, pero durante la noche sí tenemos eso de que solamente nos enfocamos más que todo en el tema del reconocer la placa. Y no se asusten, la cámara no es que sea blanco y negro, sino que solamente les ponemos esta imagen como ejemplo, pero la cámara nos da directamente imágenes a color. Ok, requerimientos básicos para una entrada y una salida. Acá tenemos una entrada y una salida controlada. ¿Eso qué significa? De que es una entrada para un residencial, para algún edificio o alguna localidad de oficinas, etc. Esta es una entrada que está directamente controlada. ¿Por qué razón? Porque el vehículo va a una velocidad muy baja y el vehículo pasa en algún lugar en donde va a hacer algún tipo de registro y en ese momento la cámara tiene toda la posibilidad de poder hacer ese reconocimiento de placas. El reconocimiento de placas al momento de que pasa directamente por la ubicación en donde ya la cámara está establecida para poder empezar a hacer reconocimiento es aproximadamente de 1 segundo, ¿sí? Eso nos permite a nosotros pues tener un reconocimiento bastante rápido. Se recomienda que la instalación de las cámaras se haga a partir de 1,50 m, ¿sí? Eso nos puede, perdón, 1,5 metros, o sea, 1,30 m podemos utilizarlo para poder tener la altura ideal para poder ubicar la cámara y con un ángulo de 30 grados, enfocando hacia la parte de abajo. ¿Esto por qué? Con eso nosotros podemos evitar de cierta manera la luz de frente de los vehículos y no entorpecemos el tema de la captura de placas, ¿sí? Esa es la recomendación que nosotros damos directamente de fábrica para poder tener una excelente captura. Yo personalmente he visto cámaras que están instaladas justamente a la parte más baja de la carrilera y están enfocando directo hacia donde está la luz de los vehículos y eso definitivamente les va a crear una distorsión en imagen, ¿sí? De igual manera, el ángulo no solamente es vertical, sino que también es horizontal. El ángulo horizontal también nosotros lo requerimos que esté ubicado a 30 grados del centro de la carrilera para poder tener pues un ángulo muy bueno y poder hacer una captura muy eficiente de la placa. Esos son los consejos que nosotros damos para que los tomemos en cuenta al momento de hacer nuestras instalaciones. Ahora bien, en una situación en donde ya se está utilizando un checkpoint, le llamamos nosotros, o en algún lugar, en alguna carretera, en donde las velocidades pueden llegar hasta un máximo de 160 kilómetros por hora, lo mencionamos, 160 kilómetros por hora lo mencionamos para la región, ¿sí? Nosotros tenemos cámaras que están instaladas, por ejemplo, en Dubái, que ahí es muy común en las autopistas que los vehículos lleguen hasta 350 kilómetros por hora, pero ya es otro tipo de cámara, ¿sí? Eso va a depender de los tipos de cuadros por segundo que puedan manejar estas cámaras. Las cámaras que el día de hoy les tenemos a ustedes a ofrecer son cámaras que pueden llegar hasta 60 cuadros por segundo, que están diseñados para poder detectar vehículos a velocidades de hasta 160 kilómetros por hora. Ya cuando ustedes quieren detectar a máxima velocidad, pues ya tenemos que ver otro tipo de modelo de cámaras.
cámaras, ¿sí? Entonces, en estos sistemas, cuando ya la velocidad es alta, sí nosotros recomendamos que la instalación sea por lo menos a una altura de 5 a 6 metros, ¿sí? Y el ángulo, al final de cuentas, siempre lo vamos a seguir respetando, que va a ser 30 grados en vertical y 30 grados en horizontal. O bien, si se puede colocar al centro de del carril en donde se va a detectar, enhorabuena, es mucho mejor todavía. Las cámaras nos permiten, la cámara, la 7A26, nos permite a nosotros poder tener un máximo de detección de hasta 4 carriles. Imagínense eso. Una cámara detectando un máximo de 4 carriles. Eso es muy bueno que lo tomemos en cuenta porque una misma cámara nos puede cubrir a nosotros un sentido de vía de hasta 4 carriles, ¿sí? Eso va a depender también del tipo de lente que nosotros utilicemos. Para este tipo de escenarios en donde ya tenemos un checkpoint ubicado, se recomiendan cámaras con lentes de 8 a 32 milímetros, ¿sí? Para poder tener un poco más de profundidad y con eso poder hacer un acercamiento, un zoom óptico de buena manera y con eso poder obtener pues una excelente calidad de imagen, ¿sí? Acá, algo bien importante, que los ángulos con que se va a detectar la cámara, pues tienen que ser ángulos que de cierta manera por lo menos puedan tener un fallo de 0, de 5 grados más menos, ¿sí? ¿A qué me refiero con eso? Ideal es que la placa esté totalmente recta, pero recordemos de que dependemos de algún tema de factor de instalación, pero podemos variar esos ángulos de más menos 5 grados para poder tener una excelente captura. ¿Dónde podemos ver eso? Y acá ponemos esta imagen. En Paint nosotros podemos tomar un screenshot directamente de algún vehículo que tenga alguna placa y podemos empezar a ver cómo están directamente nuestros ángulos de captura, ¿sí? Eso es bien importante que lo consideremos. Ok, algunos ejemplos de instalación son de esta manera. Tenemos acá algunos ejemplos. El ángulo no es como que el adecuado, ¿sí? Acá, de igual manera, el ángulo está muy inclinado. Y vean, eso es lo que yo les mencionaba. La altura, esto es lo que normalmente encontramos en la mayoría de escenarios. La altura no es la ideal. La altura donde está esta cámara no es la ideal para poder hacer una captura eficiente de placas. ¿Por qué? Porque la luz le va a pegar de frente. Entonces, lo que nosotros tratamos la manera siempre es tener un ángulo de cobertura para poder, de cierta manera, evitar el destello de frente de los vehículos. Continuando con esto. ¿Cómo podemos seleccionar nosotros un tipo de lente adecuado? Un tipo de lente lo vamos a poder seleccionar dependiendo, uno, de la distancia en donde vamos a empezar a hacer reconocimiento. Como por ejemplo, un lente de 2.8 a 12 milímetros, que son las cámaras más comerciales, nos van a hacer un reconocimiento a una distancia mínima de 2.5 metros, ¿sí? Y a una distancia máxima de hasta 10.8 metros. Entonces, son los ángulos que nosotros podemos ir manejando para poder saber exactamente en qué área nos va a empezar a hacer un reconocimiento efectivo. Ahora bien, un lente de 8 a 32 milímetros tiene una capacidad de podernos hacer un mínimo de reconocimiento a 7.2 metros y un máximo a 28.9 metros, ¿sí? Y así, solamente pues vamos subiendo la cantidad de metraje dependiendo el tipo de lente que nosotros vayamos a utilizar. Entonces, eso va a depender mucho de lente de la cámara que nosotros vayamos a solicitar, ¿sí? Y de igual manera acá se toman en cuenta el factor de altura con el factor directamente de la distancia con que vamos a empezar a hacer la detección y con eso pues podemos ya empezar a hacer, en este caso, los cálculos adecuados para poder instalar de buena manera nuestra cámara. Ok, continuando con esto, acá tenemos un video en donde estamos representando directamente un vehículo de día y un vehículo de noche. Si se pueden dar cuenta, la placa está siendo reconocida y al momento de reconocer esa placa como tal, ya le da un acceso válido a un establecimiento, ¿sí? Pero nuevamente se los voy a colocar. Lo que veamos es la capacidad de la cámara para podernos dar esos detalles que nosotros necesitamos, ¿sí? Un detalle de día, que podemos verlo de esta manera, y un detalle nocturno, que podemos verlo de esta manera. Y acá me imagino que van a salir algunas preguntas. ¿Qué pasa con las placas que son
de cartón, las que están dando en este momento directamente algunas entidades. Estas placas de igual manera no, como obviamente no tienen un reflectivo como tal, porque recordemos de que las placas metálicas son las que ya traen un reflectivo, pero las placas de cartón, en este caso las de papel, no cuentan con un reflectivo. Entonces no hay ningún tipo de problema, porque recordemos de que la cámara, al final de cuentas, lo que va a hacer es ubicar exactamente la localización de la placa y con eso ir a dar como que los mejores detalles de captura hacia el punto específico, ¿sí? Entonces, no importa que no haya un reflectivo, porque al final de cuentas la cámara se va a apoyar muy bien de sus infrarrojos para poder notar ese detalle específico de la cámara. No me escucho como audio por ahí al fondo. Si podemos mutear ahí nuestros micrófonos, se los agradecería. Ok. La solución de cámaras de LPR nos permite a nosotros hacer una captura eficiente para poder generar, en este caso, una base de datos o poder generar, en este caso, algún tema de apertura o tema de control de acceso, ¿sí? Con eso nosotros podemos generar toda una imagen completa del vehículo, poder reconocer los caracteres de la placa y con eso poder ir generando bases de datos. Podemos generar bases de datos para listas blancas o bases de datos para listas negras. ¿Qué significa esto? Una lista negra nos va a generar una alarma, ¿sí? Cuando se detecta esa cámara, cuando la cámara detecta, perdón, esa placa que está generada en un listado negro, nos va a generar directamente una alarma inmediata. Las alarmas normalmente se pueden dar para podernos notar la central de monitoreo por medio de una pantalla emergente. Nos pueden, de cierta manera, generar por medio de una activación de alarma un listado, un correo electrónico. Eso lo gestionamos ya directamente con el software IBMS 4200. Por eso nosotros podemos tener también algún tipo de activación de contacto seco a través de una detección de algún listado que tengamos de algún tipo de plan. Escenarios, pues obviamente y repito, son directamente ya a discreción de los clientes que quieran implementar estas soluciones. Y la topología. La topología de esta solución es que nosotros solamente podemos requerir una cámara, un switch y en este caso computador, ¿sí? Ya nos podemos meter directamente a la configuración web de estas cámaras y podemos hacer todo el tipo de configuración o dinámica que nosotros queramos con nuestro dispositivo. La otra topología puede ser cámara, NVR y obviamente switch para poderlo meter ya a una red, ¿sí? La otra, ya utilizando un software, en este caso licenciado, no pensemos en el 5200, sino que ya pensemos en un High Central, ¿sí? Y eso utilizando un software gratuito. Estas son las topologías que nosotros estamos utilizando hasta el momento, de acuerdo a lo que ustedes requieran y el tipo de implementación que ustedes quieran utilizar, pues acá están las topologías ejemplos, ¿sí? Si ustedes en algún momento quisieran utilizar la topología número 1, ¿sí? Con una micro CD, la cámara conectada a un switchito que está metido al internet, ahí sí requerimos en este caso una IP pública para que ustedes puedan gestionar o puedan ver esta cámara desde cualquier parte del mundo, ¿sí? Y puedan entrar sin ningún tipo de problema. Y ahí puedan entrar también remotamente a descargar toda la data que nosotros queramos de las capturas que se han hecho, ¿sí? Nuevamente los ejemplos. Una cámara más un NVR. Se hace la gestión o la detección del vehículo, se hace la captura o el reconocimiento de placas y todo eso ya lo podemos gestionar nosotros a través de un filtrado que tenemos en el NVR. En el NVR nos va a aparecer de esta manera. Ya podemos nosotros hacer un filtrado de poder ir a buscar directamente por caracteres o poder colocar nosotros el número de la placa para poder ya relacionar la toma de la placa, la fotografía y el video, ¿sí? Eso es como funciona con el NVR. De igual manera, con el software High Central, ¿sí? Hacemos la detección, hacemos el reconocimiento de la placa, eso se va directamente a una base de datos ya resguardada directamente en el software High Central y ya nos permite entonces hacer un relacionamiento de la placa con el video que se haya tomado de ese momento, ¿sí? Y para poder tener una mejor, en este caso, un almacenamiento más específico y de igual manera, combinado con el High Central, ya nosotros podemos hacer este tipo de combinaciones. El almacenamiento va a quedar todo resguardado directamente en el NVR
Y el Hike Central nos va a permitir hacer búsquedas inteligentes sobre las placas que nosotros queramos directamente relacionar, ¿sí? Y eso ya nos permite hacer esa combinación de tres dispositivos, perdón, de dos dispositivos y un software para poder hacer esta unificación, ¿sí? Ahora bien, ya viene la parte de la configuración. La configuración es bien importante que la consideremos porque acá es el factor primordial de la detección de placas, ¿sí? Si nosotros no tenemos una buena configuración, definitivamente nosotros no vamos a poder hacer no vamos a poder tener una excelente captura. Entonces, por esa misma razón, sí se recomienda que la configuración la tomemos mucho en cuenta. Ok, al momento que ustedes adquieren su cámara, se van a dar cuenta que en la configuración web, este es un entorno web directamente. En la configuración web vamos a tener una modalidad que se llama Raw Traffic. Eso nos permite a nosotros ya entrar a configurar directamente nuestros dispositivos. Con eso nosotros ya podemos empezar a ver que necesitamos variar algún tipo de configuraciones de la visual de la cámara para poder mejorar, en este caso, la captura de placas, ¿sí? Dado el caso del tiempo de exposición de las imágenes, ¿sí? El tiempo de exposición es la cantidad de tiempo que va el lente a abrirse para poder tener una captura mejor de iluminación y con eso podernos dar una excelente definición en las imágenes. Acá nosotros, esta parte es una de las partes primordiales de la configuración. Si ustedes le pueden tomar un pantallazo, una fotografía, y la pueden remarcar y dejarla ahí en algún lugar en donde ustedes puedan verla siempre para hacer sus configuraciones, les va a ayudar muchísimo, ¿sí? Esto es la receta para poder hacer una excelente configuración, ¿sí? ¿Por qué nos referimos a esto? De que dependiendo de la velocidad del vehículo, va a ser el tipo de configuración que nosotros vamos a utilizar. Por ejemplo, un vehículo que va a 5 kilómetros por hora se refiere a un vehículo que está ingresando en un ambiente controlado. El tiempo de exposición que se recomienda es de 1/100. ¿Dónde vemos esto? Vamos a regresar otra vez a la diapositiva. Eso lo configuramos directamente en la parte de configuraciones web del equipo. Nos vamos a la parte de imagen y en imagen nos vamos al tiempo, o en este caso a las características de exposición, y acá encontramos dónde podemos ir variando esta configuración, ¿sí? El tiempo de exposición para un ambiente controlado se recomienda de 1/100 con una ganancia de 20. Ganancia nos referimos al tiempo o en este caso al apoyo que vamos a tener directamente de una luz suplementaria, ¿sí? O en este caso, pues un apoyo de un infrarrojo. Entonces, en este caso sí se recomienda un 20 en temas de ganancia. Y ojo con esto, hay una equivocación bastante grande que se da al momento de configurar las cámaras, porque dicen, para poder evitar el destello de que nos genera la luz o el contraste alto de la iluminación o de la luz de los vehículos, le voy a activar el WDR, el Wide Dynamic Range. Este WDR, recuerden de que sí, puede combatir la contraluz, pero en ambientes en donde no vamos a tener un tema de captura de placas. La captura de placas tiene que ser demasiado rápido, ¿sí? Por eso se recomienda que tanto el balance de blancos y el WDR estén totalmente apagados. ¿Por qué razón? El WDR y el balance de blancos hacen una gestión que normalmente, dependiendo de los tipos de cámaras, nos va a dar una triple exposición de imagen y eso va a hacer que la demora de la captura de placas sea mayor. Y puede ser que algún vehículo que venga a excesiva velocidad no vaya a ser detectado por medio de nuestra cámara si tiene el WDR activado, ¿sí? Espero pues esa parte haya quedado clara. De igual manera, pensemos en un vehículo que va a una velocidad de 200 kilómetros por hora. El tiempo de exposición, si se pueden dar cuenta, pues aumenta significativamente a 1/2000. Eso nos permite a nosotros pues hacer una captura muy eficiente. Ya al final vamos a ver unos casos de en dónde es que cambia ese tema del tiempo de exposición, ¿sí? Acá, directamente ya en la opción de Raw Traffic, nosotros tenemos nuestro factor para poder configurar las cámaras. La cámara, créanme, es muy fácil de configurar. Solamente depende de los tipos de escenarios en donde nosotros nos situemos para hacer la instalación de la cámara y depende también de la buena captura de imagen que nosotros tengamos, ¿sí? Como por ejemplo, en la parte de Raw Traffic tenemos la parte de la detección, la configuración de la detección, y nosotros basta con hacerle únicamente el diseño de sus carrileras. Esas líneas amarillas que ustedes ven acá son líneas que yo puedo mover de acuerdo a mis requerimientos. En este caso, el vehículo viene de esta manera, yo podría mover esta línea y
de esta manera en diagonal. De igual manera, esta otra línea la puedo colocar en diagonal y ya puedo hacer mi carrilera, ¿sí? Lo importante es que el área de detección sea siempre en exactamente va a pasar la cámara, perdón, en donde sea exactamente donde va a pasar la placa, para poder ya hacer una captura en ese momento. Acá tenemos directamente la parte donde dice número total de carriles o de líneas. Las cámaras de la serie 7, la 7A26, nos permite a nosotros pues tener un máximo de hasta 4 carriles de detección. Pero obviamente aquí ya tenemos que considerar de que la cámara tendría que estar ubicada totalmente en el centro de las carrileras, ¿sí? Sí. Aquí algunos lugares en donde nosotros podemos determinar las zonas de captura, ¿sí? Eso es lo que yo les decía. No importa la forma de donde esté ubicada la cámara, si contamos nosotros con los ángulos de 30 grados en horizontal y 30 grados en vertical, nosotros podemos cumplir muy bien con lo que nos requieren, ¿sí? Acá estamos viendo un ejemplo de cómo está configurada esta carrilera y el área de detección. Eso es bien importante que lo consideremos. ¿Por qué razón? Porque es importante que cubramos, que nosotros logremos cubrir toda el área de la carrilera, ¿sí? Porque no sabemos exactamente en qué área puede llegar a pasar el vehículo. Entonces, la placa sí tiene que pasar exactamente donde nosotros tenemos nuestra área de detección. Si la placa pasa fuera de esa área, no va a ser detectada, ¿sí? Como el caso de acá. Si nosotros tenemos nuestra carrilera de esta manera y el área de detección hasta acá, definitivamente acá no vamos a tener una detección o un reconocimiento de placas efectivo, ¿sí? Otro de los secretos que nosotros utilizamos para hacer la configuración es poder hacer una captura y en base a esa captura nosotros sí recomendamos que abramos, en este caso, para poder ver el tamaño en píxeles de la placa. Se recomienda que por lo menos la capacidad de la placa pueda estar entre 150 píxeles hasta 250 píxeles, ¿sí? Eso lo podemos ver acá. Entonces, con eso nosotros podemos ver ya directamente el detalle de nuestra ubicación de la placa. Y acá algo bien importante. Nosotros sí recomendamos de que, que al momento de hacer esas capturas podamos hacer una captura tanto de noche como una captura tanto de día para poder tener exactamente el tamaño adecuado de píxeles que nosotros requerimos para poder hacer ese reconocimiento de placas, ¿sí? Ok, en la parte ya de la configuración nos vamos a la parte de los horarios. Recordemos de que nosotros podemos crear horarios para poder hacer funcionar a nuestro sistema. Acá nosotros podemos configurar nuestros horarios como normalmente lo hemos hecho con cualquier otro dispositivo y podemos configurar ya sea un horario para lista blanca, en este caso, permítame, un horario para lista blanca se refiere a un horario de control de acceso, ¿sí? Un horario para detección de lista negra, que en teoría debería estar pues, las 24 horas del día funcionando, y otra lista. Acá tenemos nosotros lo que podemos hacer al momento de detectar alguna placa en cualquiera de estas listas, ¿sí? Y acá tenemos estas dos opciones. Notificar a la central de monitoreo. Se recuerda que yo les había mencionado anteriormente de que el software IBMS 4200 nos puede gestionar ya un correo electrónico. Al momento que nosotros notificamos a la central de monitoreo, le estamos mandando como que un aviso a nuestro software y ya nuestro software puede empezar a gestionar cualquier tipo de alarma, ¿sí? En este caso, pues alguna notificación, en este caso una pantalla emergente en la pantalla, un envío de correo electrónico, una activación de algún contacto seco, y todo eso lo podemos hacer a través del software IBMS 4200 al momento de notificarle al centro de monitoreo. O bien, subir directamente la toma de la fotografía a una memoria interna de la cámara, ¿sí? Tenemos la parte de la configuración del tamaño de las imágenes que nos permite a nosotros pues ir variando de cierta manera el tamaño que nosotros vamos a recibir las imágenes. Eso va a depender de qué tanto queremos economizar en temas de resguardo de imagen, ¿sí? Entre mayor sea la imagen que nosotros vamos a estar tomando, pues obviamente pues más vamos a ir consumiendo el tema de nuestro almacenamiento. Acá, la opción de poder importar listas negras o listas blancas
Eso es bien importante que lo consideremos, porque las cámaras 7A26 nos permiten a nosotros generar ya un archivo. Nosotros le damos exportar y generamos un archivo en Excel, en donde nosotros ya vamos, tecleamos el número de placa, tener tanto el listado blanco como el listado negro, y ya al momento de tenerlo tecleado, ya nosotros le damos importar nuevamente ese archivo a la cámara para poder regresar ese archivo a la cámara y ya la cámara pueda detectar exactamente su listado, ya sea para lista blanca o lista negra, ¿sí? De esta manera es como se genera el archivo. Lista negra se coloca con un número 0 y lista blanca se coloca con un número 1. Ya la cámara va a determinar al momento de tener esta numeración acá, si de listado negro o es para un listado blanco, ¿sí? Ok. En el NVR, de igual manera, nosotros podemos hacer este tipo de configuración, no solamente en la cámara, sino que también a través del entorno del NVR. Entonces ya nosotros vamos y hacemos el tema de la detección de vehículo y le determinamos dentro de esa parte de detección del vehículo el tipo de listado. No sé si han salido algún par de dudas por ahí o las dejamos para de último. Sí. Acá una pregunta dice, ¿cuál sería la altura mayor que se puede instalar las cámaras? Por ejemplo, las que se instalan en peajes para control de velocidad. La altura máxima son 6 metros. Creo que la pregunta es, ¿qué altura con las talanqueras, me imagino, y qué altura con los peajes? Ok, la altura máxima para un punto controlado, en donde, por ejemplo, es un acceso a un residencial o algo así, es de 1.5 metros. Ahora, la altura para poder controlar vehículos a altas velocidades o en algún lugar, algún como peaje, podemos instalarlas a un máximo. Pero cuando instalamos a 6 metros, tenemos que utilizar lentes focales de 8 a 32 milímetros. Cuando las a alturas de 1.5 metros, podemos utilizar lentes varifocales de 8 a 12 milímetros. Okay. Otra pregunta dice, ¿cuál es la relación reflexión y distancia para obtener el 98% de captura? Bueno, eso lo vimos anteriormente. Normalmente nosotros podemos reconocer desde 2 metros, ¿sí? Con un lente de 2.8 milímetros a 12. Podemos reconocer desde 2 metros hasta un máximo de 10 metros, ¿sí? Ahora bien, el tema de reflexión, acá era lo que estábamos viendo anteriormente, el tema de exposición al momento de hacer una captura, ¿sí? Dependemos de la velocidad del vehículo para poder hacer una excelente configuración. A vehículos que van aproximadamente 5 kilómetros por hora, podemos utilizar un tiempo de exposición de 1 diagonal 100, que fue lo que vimos anteriormente. A vehículos que ya van a más de 160 kilómetros por hora, ya utilizamos un tiempo de exposición de 1 diagonal 2000. Eso ya es directamente en la imagen que hacemos esa configuración, ¿sí? Ok, por el momento solo esas dos preguntas hay. Pues. Acá tal vez se va a resolver un poquito más con esta parte de solución de problemas, porque les voy a mostrar esta opción. Cuando nosotros solucionamos problemas, tenemos que considerar pues estos entornos. La cámara LPR está capturando y reconociendo placas, ¿sí? La cámara no muestra video, ok, entonces tenemos que ver por qué razón no se muestra video, eso es principalmente. ¿Por qué no puede mostrar video? Es porque definitivamente o no lo tenemos conectado a una red o en este caso tenemos algunos puertos cerrados de nuestro sistema y que no nos permiten nosotros ver directamente el video de esta cámara, o simple y sencillamente tenemos que actualizar el plugin o de nuestro navegador para poder tener ya esa visualización de video, ¿sí? Acá nos pasamos ya a esta parte. La imagen está enfocada. Recordemos de que al tener un lente óptico motorizado, nosotros tenemos la opción de poder hacer un autoenfoque o bien un enfoque manual. Y con eso nosotros podemos tener ya directamente pues una imagen totalmente enfocada. El ángulo es correcto, ¿ok? Si el ángulo es correcto, pues definitivamente no tendríamos que tener tanto inconveniente con el tema de las capturas. Y obviamente el tamaño de los píxeles también tiene que ver mucho en cuenta, ¿sí? El ancho mínimo y máximo de las placas tenemos que ajustar directamente nuestra carrilera para poder hacer una excelente detección, ¿sí? Entonces acá
tenemos algunos problemas. ¿Cuál podría ser la causa principal de que la imagen se mire de esa manera? Y eso es un poco, tal vez como que respondiendo un poquito a las preguntas que nos estaban haciendo, el tema de reflexión. Vean acá, tenemos una imagen totalmente borrosa. Definitivamente ahí es muy complicado poder hacer un reconocimiento. Y la cámara definitivamente no lo va a hacer, ¿sí? Si nosotros no tenemos bien configurada la cámara pues no va a actuar de buena manera para poder hacer este reconocimiento. Entonces acá lo que se recomienda es ir graduando el tiempo de exposición. Como por ejemplo, el tiempo de exposición con esta fotografía era de 1/25. Recordemos, el tiempo de exposición nos referimos nosotros al tiempo en que el lente se abre para poder recibir la máxima cantidad de iluminación por medio de, en milésimas de segundo, ¿sí? Entonces, en 1/25 estamos teniendo este resultado. Si lo cambiamos a 1/100, tenemos este resultado. En 1/150, este resultado. Y acá tenemos en 1/500, este resultado. Vean la diferencia, de acuerdo a ir variando, en este caso, configuraciones del tiempo de exposición. Entonces ya con eso ya podemos ir teniendo una excelente referencia que nosotros sabemos de que prácticamente la configuración principal de la captura de placas es el tiempo de exposición. ¿Por qué razón? Porque es una velocidad de imagen que estamos obteniendo para poder tener un excelente resultado, ¿sí? Y acá nuevamente lo que les mencionaba, el tema de las ganancias, ¿sí? La ganancia es el tiempo que, o en este caso, el apoyo suplementario de la luz o el infrarrojo. Y acá se recomienda que por lo menos las ganancias estén entre 20 a 30 con la luz IR y con la luz visible, en este caso pues de día, sea entre 30 y 50 el porcentaje que vamos a utilizar de ganancia para poder tener pues una excelente captura apoyada con el infrarrojo o la luz visible de las cámaras, ¿sí? De igual manera, tenemos que configurar una opción que se llama DNR, que es Digital Noise Reduction. ¿Esto qué significa? Recordemos de que cuando nosotros venimos, les voy a poner un ejemplo para que entendamos muy bien esta parte. Si ustedes toman una fotografía con su teléfono, la mayoría de teléfonos tienen la opción de poder utilizar la opción de editar. Cuando ustedes editan directamente una fotografía, ustedes tienen una opción en donde dicen nitidez, ¿sí? Cuando ustedes le aumentan la nitidez, le están metiendo más ruido a la imagen. Entonces ustedes están viendo que la imagen se vuelve como que más porosa, por así decirlo. Estamos mejorando el tema de la nitidez, ¿sí? Si nosotros le bajamos, la imagen se suaviza. Y eso nos permite a nosotros pues no ver esa imagen tan porosa. Entonces, esto es muy parecido. Entre mejor sea la nitidez, podemos tener una mejor captura de caracteres, ¿sí? Porque obviamente se va a basar al tema de los píxeles. Pero entre menos sea la nitidez, la imagen va a estar muy suavizada y no vamos a tener una buena captura. Entonces, se recomienda por lo menos dejarlo justamente a la mitad para poder tener pues una excelente captura, ¿sí? José, una pregunta. Sí, dígame. ¿El tiempo de exposición es el mismo para día como para noche? Sí. Recordemos de que el tiempo de exposición estamos basándonos más que todo a la velocidad con que entra un vehículo a la escena de captura, ¿sí? Entonces es directamente lo mismo, que se utiliza tanto para día como para de noche. Acá tenemos otro caso, que en este caso no se puede tener una captura real porque, vean, el vehículo 1 capturando está justamente atrás de otro vehículo y puede ser que la zona de captura esté ubicada en este punto, ¿sí? Entonces acá lo que se recomienda es ver exactamente en dónde va a pasar los vehículos y mejorar en este caso en dónde nosotros queremos ubicar nuestra zona de captura, ¿sí? Eso nos va a ayudar para poder tener una excelente captura. De igual manera, el tema de que no se pueda determinar o no se pueda ver muy bien la placa por la iluminación muy fuerte, la solución es, en este caso, desactivar la luz IR para las noches y con eso poder mejorar el tema de la captura, ¿sí?
Acá el tema del factor del ángulo, lo que estamos viendo que el ángulo no es el correcto, y de igual manera el tema de los píxeles tampoco es suficiente. Entonces se recomienda por lo menos el mínimo de 130 píxeles de la imagen para poder tener una excelente captura. ¿Sí? Acá, baja nitidez. Acá lo único que tenemos que hacer es simplemente configurar la cámara a su máxima resolución y con eso nosotros podemos mejorar el tema de la nitidez de la imagen, ¿sí? Entonces, es muy fácil el tema de configurar la DPR. Recordemos de que es una solución que Hikvision trae a un bajo costo, pero que nos está trayendo bastantes negocios para poder implementar esta solución. Hoy por hoy, Hikvision está innovando mucho con el tema de las analíticas internas en las mismas cámaras y es ya, poder bajar nuestros costos. Los costos bajos de Hikvision no se deben a que sea una mala calidad, se deben a que nosotros como Hikvision tenemos una capacidad de fabricación bastante grande, hasta un máximo de 264,000 equipos fabricados por día. Eso nos permite a nosotros pues bajar nuestros precios, porque recuerden, a mayor volumen pues obviamente los costos van bajando, ¿sí? Así que de igual manera acá el tema de la luz insuficiente, podemos apoyarnos con el tema del infrarrojo. Acá estoy mostrando pues algunos ejemplos de algunas placas que se han capturado y las posibles soluciones que podemos hacer. Cuando la velocidad del tiempo de exposición no es la adecuada, la imagen siempre se ve así borrosa. Entonces tenemos que ir variando ese tiempo de exposición en nuestra cámara para poder tener una excelente captura. Así que, amigos, eso ha sido todo el día de hoy. Si tienen alguna otra consulta, por favor, háganmela saber. Estamos terminando exactamente puntual. Abrimos este pequeño espacio para poder hacer algún par de preguntas, con mucho gusto, a la orden. Nuevamente les repito, mi nombre es José Francisco López, yo estoy a cargo de la ingeniería preventa y postventa directamente para la marca. Ha sido un gusto para mí traerles esta presentación el día de hoy, espero que haya sido de su agrado y que, por favor, sigamos implementando pues más soluciones de este tipo. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna consulta?